Hola, muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. De verdad es un gozo. Viera qué alegría siento cuando puedo compartir con ustedes la palabra de Dios, porque pues el Señor a eso nos dejó, ¿verdad? A que compartamos su palabra y a que podamos crecer espiritualmente. Y por eso es que es tan importante eh, poder nosotros disfrutar de todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Es un gusto saber que van creciendo espiritualmente, van alcanzando madurez. Y eso realmente a mí me alegra, que alcancen esa madurez. En este momento quiero enviar un saludo muy grande, con mucho cariño, a una hermana en la fe y a un hermano en la fe. Ellos son los que me están haciendo estos cambios de look ahora y han sido de verdad de bendición para mi vida. Un saludo grande para Gina y un saludo grande para Michael, su esposo. De verdad estoy muy contenta. Sé que tengo que ir a hacerme más todavía eso estoy apenas en un proceso y entonces, pero me siento muy contenta. Ya tenía de todas formas muchas canas y ya no quería seguir más con tanta cana. Así que Michael, Gina, les mando un gran abrazo y de verdad muchísimas gracias, que Dios les bendiga y les ponga muchísimo más éxito en el trabajo que ustedes hacen. Es un trabajo importante. Pues ahí vamos nosotras, las que en algún momento determinado necesitamos cambiar un poquito, pues y arreglarnos algo para no estar todo el tiempo fatal, ¿verdad? Entonces, sí les agradezco mucho a ellos. Son muy especiales, así que se los recomiendo. Y los que necesiten saber dónde es y cómo es, porque ellos atienden hasta domingos. Y tengo entendido que a domicilio. Entonces, quien quiera nada más me dice y yo le mando el contacto y hablan con ellos y le dicen que yo se los recomendé. Y en precio, o sea, no se puede pedir más. Son de verdad excelentes, trabajan con mucho profesionalismo. Bueno, ahora sí, hermanos, vamos a continuar con la palabra. Hoy viernes, que nos toca, hoy viernes 4 de junio del 2021. Y nos toca empezar o continuar con lo que ya nosotros habíamos iniciado referente al estudio que estamos llevando sobre la segunda venida de Cristo. En este estudio sí van a tener tareas. En el primero no, porque era más que nada lo que yo estaba haciendo era dando introducción y dando a conocer parte de lo que iba a llevar el estudio. Pero ahora ya es diferente, ya ahora vamos a empezar de lleno, ya vamos a arrancar ahora con el autor, que fue lo que nos había quedado pendiente la vez anterior. Y entonces vamos ya a empezar con el autor. Y vamos a tomar un poquito de esta reseña de Apocalipsis, porque realmente es importante que nosotros vayamos identificando y vayamos entendiendo qué pasó con Juan, cuántas veces Juan es nombrado en el libro de Apocalipsis, y eso es muy importante. 4 veces Juan se identifica en el libro de Apocalipsis. Entonces, el autor, nosotros decimos autor, aunque nosotros sepamos que el autor es Dios. Él es el creador de toda la palabra de Dios, Él es el autor, pero nosotros podemos decir que Juan es el autor de cierto modo porque él fue inspirado por el Espíritu Santo estando en la isla de Patmos, cerca del año 96 más o menos, para poder traer estudio y revelarnos Juan todo lo que él estaba viviendo en ese tiempo. Entonces, vemos que 4 veces en Apocalipsis, el autor se identifica como Juan. Y vamos a irlo viendo. Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y el que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono.
Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 22:8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Entonces, vemos en esta parte que en el versículo 1 de Apocalipsis, en el versículo 4 de Apocalipsis y en el versículo 9 de Apocalipsis y Apocalipsis 22:8, Juan hace una referencia de que es a él a quien se le está llegando la información. Esa revelación de Jesucristo por medio de un ángel está siendo llevada a Juan. Entonces, ya tenemos claro que Juan aparece ahí y esa es a la persona que Dios designó para que nos trajera a nosotros todas las cosas que dice que eran, que son y que han de venir, ¿verdad? Entonces, ya tenemos claro en ese aspecto quién era Juan. Pero vamos a conocer un poquito más de Juan. La iglesia primitiva hasta el siglo III afirmó unánimemente que era Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles y autor del cuarto evangelio, y las epístolas que tenemos como primera, segunda y tercera de Juan. Ahora, nosotros sabemos que este es el discípulo amado. ¿Recuerdan que el discípulo amado era el que recostaba su cabeza cuando Jesús dice que recostaba su cabeza en el hombro de Jesucristo? Bueno, este era hijo de Zebedeo y a este es al que Juan, al que el Señor Jesucristo le pide, que es a Juan, que escriba todas las cosas que está viendo. Entonces, escribiendo a principios del siglo II, más o menos aproximadamente, alrededor del 135 años después de Cristo, Justino Mártir declaró, y esto es importante porque son reseñas de personas que estuvieron antes que nosotros y que hacen estas reseñas para lo que nosotros podamos tener una base, no solo bíblica, sino histórica, de quién era. Y dice, hubo un cierto hombre con nosotros, cuyo nombre era Juan, uno de los apóstoles de Cristo, quien profetizó por medio una revelación que le fue dada, que los que creyeron en nuestro Cristo morarían 1000 años en Jerusalén y que de allí en adelante tendrían lugar la resurrección general y eterna y el juicio de todos los hombres. Esto se encuentra en un diálogo con Trifón que tuvo Justino Mártir en el capítulo 81. Ahí está reservado en la historia. Ahora, como Justino Mártir vivió durante algún tiempo en Éfeso, porque él un tiempo estuvo viviendo en Éfeso, una de las 7 iglesias a las que se dirige Apocalipsis, ¿se acuerda? La iglesia de Éfeso, su testimonio ha sido muy importante. Más o menos del mismo tiempo que Justino, entre el año 100 y el año 150 después de Cristo, es el escrito gnóstico conocido como el apócrifo de Juan, que fue un escrito que hicieron y ellos lo tomaron de una forma de que no es por revelación divina. No estamos hablando de la segunda venida de Cristo, no estamos hablando del Evangelio de Juan y no estamos hablando de primera, segunda y tercera de Juan. Vean que esto fue una situación que sucedió al mismo tiempo en que Justino estaba escribiendo. Entonces, este documento cita Apocalipsis 1:19 y dice, escribe las cosas que has visto. Para ellos esto lo dice Juan, pero la palabra de Dios así lo trae. En el griego está ahí. Entonces no es algo que Juan inventó, sino que estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Esto lo atribuye a Juan, el hermano de Jacobo e hijo de Zebedeo. Y esto se lo atribuyen el doctor Robert H. Mons del libro Las Revelaciones
y el libro de Apocalipsis también como comentario general. Entonces vemos que hay otra confirmación también en el siglo II de que el apóstol Juan escribió Apocalipsis, y esta otra viene de parte de Irineo. ¿Quién era Irineo? Irineo llegó a ser uno de los compañeros o contemporáneos en la época de Juan, más o menos por el año 96, 100 de Cristo, después de Cristo, por ahí fue Irineo, quien introdujo una serie de citas del Apocalipsis con la declaración referente a Juan. Y Irineo dijo: también Juan, el discípulo del Señor, cuando presenciaba el sacerdotal y glorioso advenimiento de su reino, dice en el Apocalipsis. Entonces, él lo dice Irineo, y está en el libro que se conoce como Contra las herejías. Ahí está, en ese libro. Entonces, más adelante en esta misma obra añade: y si alguno dedica atención a estas cosas que están indicadas por los profetas respecto del tiempo, del fin, y las que Juan, el discípulo del Señor, vio en el Apocalipsis, hallará que las naciones van a recibir las mismas plagas de forma universal que las que recibió Egipto en forma particular. Entonces, esto está también en el libro Contra las herejías. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está haciendo Irineo? Irineo está aclarando que todo lo que está diciendo Juan es cierto, que hasta las plagas, estas que están anunciadas y que fue en una época determinada para el pueblo egipto, incluso va a ser determinada también a nivel mundial en la segunda venida de Cristo. Ahora, yo aquí les digo, y más cosas, porque la palabra de Dios habla de muchas más cosas terribles que vendrán cuando Cristo venga. Ahora, ¿quiénes estarán aquí? Bueno, estarán aquí los que no aceptaron a Cristo como su Salvador personal y no se fueron con la iglesia. Y estará aquí el pueblo de Israel. Entonces, esos que no creyeron en Jesucristo como su Salvador personal, en este tiempo que tienen oportunidad para reunirse con su iglesia, estas personas entonces van a estar en la tribulación y en la gran tribulación, y tendrán que dar su vida para ser salvos, porque van a ser perseguidos juntamente con los judíos. Y ellos van a ser perseguidos ¿por quiénes? Bueno, van a ser perseguidos por el anticristo, por los demonios y por todos los secuaces que tenga el anticristo, para que renuncien a la fe. Ese es el precio que van a tener que pagar. Ahora, nosotros sabemos que aquí en Egipto las plagas se dieron en una forma específica. Aquí las plagas van a ser mayores y a nivel mundial, porque estamos hablando de la ira de Dios cuando ya no está ninguno de sus hijos aquí en la tierra, y Él tiene toda autoridad ya para empezar a sacar la ira que Él tiene contra la humanidad, contra el mundo. Entonces, hallará que las naciones van a tener esas mismas plagas, pero de una manera particular, diferente. Ahora, el testimonio de Irineo, que les estoy hablando que es contemporáneo de Juan, es valioso. ¿Por qué es muy valioso? Vean que era contemporáneo porque Irineo era nativo de Esmirna, de ese lugar. Esmirna, recuerden que era un lugar, y de ahí era oriundo Irineo. Entonces, otra también de las iglesias a las que Juan se dirigió en Apocalipsis, ¿se acuerda? La iglesia de Esmirna. Está hablando de la iglesia que está en ese sitio. Entonces, otra de esas 7 iglesias a las cuales Juan se dirige. Además, cuando era niño, Irineo había sido, y esto es muy precioso, había sido discipulado por Policarpo. ¿Quién había sido Policarpo? Policarpo a la vez había sido discípulo directo de Juan. Entonces vean cómo va uno encontrando en la historia estos personajes que empiezan a hacer y a cobrar vida en el Apocalipsis y a decir que es verdad las cosas que se están presentando. Entonces vamos más bien ahora de aquí para atrás. Está Juan. Juan tuvo un discípulo a quien él enseñó, entrenó, cuidó y todo, y fue Policarpo.
Policarpo tuvo otro discípulo, él le enseñaba, le explicaba y todo, que era Irineo. Y entonces Irineo era oriundo de la iglesia de Esmirna, pero todos coinciden de que Juan era el que Dios había elegido para que escribiera todas las cosas que estaban en el libro de Apocalipsis. Entonces, algo muy importante es que, escribiendo también sobre el siglo II, Clemente de Alejandría observó también que fue Juan el apóstol que había estado desterrado en Patmos. Él también hace referencia de que ahí había un apóstol en esa isla y que estaba desterrado. Recuerden que de los 12 apóstoles, el único que murió de muerte natural fue Juan. Todos los demás tuvieron muertes trágicas. Entonces, él sabía que ahí estaba Juan y que había sido desterrado a Patmos. Y sabía que era el que había escrito Apocalipsis. Clemente de Alejandría eso lo tenía sumamente claro. Entonces, escribiendo a fines del siglo II o a principios del siglo III, Tertuliano declaró: pero si confesamos que se nos ha prometido un reino en la tierra, aunque antes del cielo, solo en otro estado de existencia, en vista de que será después de la resurrección por 1000 años, en la divinamente construida ciudad de Jerusalén. Está aquí hablando del milenio. O sea, aquí Tertuliano está hablando de la resurrección, de la primera resurrección que va a ser con las personas salvas que van a resucitar, se abrirán sus sepulcros cuando Cristo venga por su iglesia, y dice que viene y estos sepulcros se abrirán y se levantarán de sus sepulcros con cuerpos glorificados. Y los que estemos aquí en la tierra, dice, seremos transformados con cuerpos glorificados y subiremos hacia el Señor que estará en las nubes, dice, porque Él nos estará esperando ahí. Y de ahí después nos vamos a celebrar el tribunal de Cristo para los creyentes y las bodas del Cordero. Una vez que eso sucede, ¿cuánto se va a llevar eso? 7 años. Porque mientras aquí está la tribulación, que son 3 años y medio, y la gran tribulación, que son otros 3 años y medio, estamos hablando de 7 años. Esos 7 años, nosotros vamos a estar arriba en el tribunal de Cristo y Jesucristo casándose con su iglesia. Mientras allá nosotros en el cielo estamos en fiesta, aquí la tierra es un caos. Entonces, habla de la resurrección. Después venimos de 1000 años a reinar con el Señor. Después de 7 años venimos y reinamos con el Señor 1000 años, donde gobernará Jesucristo, dice, con vara de hierro. Y ya es el juicio de las naciones y todo lo que, bueno, más adelante vamos a ver, no vamos a entrar ahorita en esto. Entonces, vemos que por 1000 años va a reinar en una ciudad divinamente construida, Jerusalén, la cual desciende del cielo, a la cual el apóstol también llama nuestra madre de arriba, esa Jerusalén esperada por todos. En Gálatas, comparémoslo con Gálatas 4:26, que dice, mas la Jerusalén de arriba, o sea, la verdadera Jerusalén, esa tierra preciosa, esos cielos nuevos y esa tierra nueva, dice, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Es libre de qué? Es libre de toda contaminación, es libre de todo pecado, porque es una nueva creación de Dios. Entonces es una tierra preciosa. Ahora, de esto Ezequiel también tuvo conocimiento, y el apóstol Juan, que fue el que la contempló. Y en Apocalipsis 21:2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto está también escrito haciendo referencia en el libro de Ezequiel. Y ya lo vimos que está en Ezequiel y que Ezequiel es el que hace referencia a lo que Juan contempló. Ahora, otro testimonio de la paternidad literaria del apóstol Juan, que era sobre el Apocalipsis, el que lo había escrito, viene de Orígenes, más atrás. Hipólito.
Tratado sobre Cristo y el Anticristo, se encuentra esta otra información. Y Victorino, autor de un comentario sobre el Apocalipsis del siglo III, dice en su comentario sobre Apocalipsis 10:3, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Entonces vea que aquí Victorino, autor de este comentario sobre Apocalipsis, hace una referencia al libro de Apocalipsis. Ya estábamos hablando del siglo III. Y él dice, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Vean que el número 7 aparece muy seguido, porque recuerden que el número 7 es el número perfecto, el número completo de Dios, ¿verdad? El número 6 es el número del hombre. Entonces, nosotros somos incompletos y el número perfecto, completo, es el 7. Y el número, pues, del hombre es el número 6. Ahora, el fuerte y firme testimonio de la paternidad literaria del apóstol Juan confirma los reclamos propios del libro. ¿Y por qué les digo esto? Porque en Apocalipsis 1:1 lo dice muy claro, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, versículo 4. Juan, estamos ya en Apocalipsis 1, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. En el versículo 9 también vemos la forma en que Juan se expresa, haciendo el escrito, y dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vea que él dice, yo Juan, en el versículo 9. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, en la isla, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Apocalipsis 22:8. Yo Juan, soy el que oyó y que vio estas cosas. Vea lo que él dice, ya concluyendo el último libro de Apocalipsis. Yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y no puede echarse esto a un lado fácilmente. Entonces vimos que el testimonio de Justino y de Irineo, ya no estando Juan, es sumamente importante, ya que ellos vivían uno en Éfeso y uno en Esmirna, y sabían muy bien que el apóstol Juan iba a estar ahí. Estos lectores originales de Apocalipsis, porque ellos leían Apocalipsis, posiblemente estaban entonces vivos en el tiempo en que a ellos les llegó esos escritos que Juan había hecho. Entonces, la iglesia en ningún momento se equivocó. Cuando escribió que Juan, y está así, y el Señor no se equivocó, cuando la iglesia reclama todo lo que reclama a favor de el apóstol Juan como autor, Juan el anciano, Juan el teólogo, Juan era el que estaba ahí en ese momento, en todas las cosas que se trataba del Apocalipsis, fue a él al que se llamó. Entonces, las circunstancias bajo las cuales Juan escribió Apocalipsis se analizan en el capítulo 3 de esto que estamos estudiando. Ahí están las 7 iglesias a las que el apóstol se dirigió. Se describe en detalle en los capítulos del 4 al 10 de Apocalipsis.
Y es importante que sepamos que ya en el capítulo 4 de Apocalipsis, ya la iglesia no vuelve a ser nombrada más hasta las bodas del Cordero, en el capítulo 19. O sea, quiere decir que a partir del capítulo 3, la iglesia de Jesucristo sube, se va, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y ya a partir de los otros capítulos, la iglesia no aparece, ni es nombrada en ninguna parte. Entonces, vamos a ver fecha. Esto es muy importante para que coincida con lo que estamos hablando de los que fueron apóstoles del apóstol Juan, como Policarpo, Irineo, y es importante porque las fechas tienen que coincidir. Las dos opciones principales que se han propuesto como fechas a nivel del estudio del Apocalipsis, de eruditos y de personas doctores que estudian la palabra del Señor, las dos fechas que ellos han puesto para Apocalipsis es durante la dominación de Nerón, que fue en el año 68 después de Cristo, o la de Domiciano, en el año 96 después de Cristo. Ahora, la fecha más temprana, y presten atención a esto, hermanos, la fecha más temprana la sostienen fundamentalmente los que adoptan la interpretación preterista de Apocalipsis. Vamos a ver qué es más adelantito. Yo les voy a explicar qué es la interpretación preterista del Apocalipsis. Y los que la interpretan de esta forma, ellos dicen que fue en el año 68 que ocurrió Apocalipsis y que sucedieron todas estas cosas. Sin embargo, la palabra a nosotros nos enseña que fue en otra fecha, ¿verdad? Entonces, son los que creen. ¿Cuáles son estas personas que interpretan de forma preterista? Y esto es muy importante, presten atención porque es una pregunta de Apocalipsis. Interpretan Apocalipsis de forma preterista. Estas personas son los que creen que en el Apocalipsis todo lo que sucede ya se cumplió cuando en la invasión del general Tito a Jerusalén en el año 70 y destruye todo, deja devastado Jerusalén. Era lo que Jesucristo se refería cuando le dijo a los discípulos: no quedará piedra sobre piedra y esto será destruido. Jesús les estaba profetizando a los apóstoles en el año 30 que toda esa invasión y todo ese templo tan bello que ellos veían y que le hacían tanto alarde, los apóstoles, el Señor les estaba diciendo: y vendrá y destruirán todo esto y no quedará piedra sobre piedra. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? Se estaba refiriendo, dando una profecía en el año 30 que se cumple en el año 70, cuando Tito viene e invade Jerusalén. Pero los que interpretan Apocalipsis de forma preterista dicen que ya esto ocurrió, que Apocalipsis ocurrió, y están equivocados. Estamos viendo las cosas que no tuvimos ni cielos nuevos, ni tierra nueva, ni ellos dijeron que vieron al Señor. No hay ningún escrito de eso que compruebe. Entonces, esto automáticamente desechamos que haya sucedido en el año 68, en el tiempo de Nerón. No, lo que se cumplió fue una profecía sobre Apocalipsis en el año 70 que Jesús había predicho, en el año 30, o en 30 pasaditos, cuando él estuvo en su ministerio terrenal en la tierra. Y como él notó que los apóstoles admiraban tanto el templo, les dijo eso. O sea, vendrán y os llevarán y serán cautivos y esto, y destruirán todo el templo y no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué ocurrió cuando Tito invade esto en el año 70? Eso mismo que Jesús dijo, que destruyó el templo, y hasta la fecha, hasta el día de hoy, el templo está destruido. Entonces sabemos que se cumplió esa profecía de Jesús. Ahora, esta se basa mayormente en la cuestionable exégesis de varios pasajes en el libro e intenta relegar su cumplimiento profético, o sea, quitarlo, el cumplimiento profético, totalmente al periodo antes de la destrucción de Jerusalén. Por eso les digo, en el año 70, cosa que no era la segunda venida de Cristo. Entonces, los que sostienen la fecha más temprana
ven en la destrucción de Jerusalén la profetizada segunda venida de Jesucristo en su primera fase. Ahora uno dice, no coinciden las fechas como en primera fase porque no hubo arrebatamiento, que esa es la primera fase. La segunda venida de Cristo, ustedes más adelante lo van a ver, que tiene dos fases, el arrebatamiento o el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo en gloria, donde todo ojo le verá. La primera será en secreto, la segunda Él es visible. En la primera nosotros subimos con Él y Él nos espera en las nubes. En la segunda nosotros venimos con Él, después de 7 años, a reinar sobre la tierra. Entonces, aquí nosotros damos cuenta de que esto se basa mayormente a una equivocación de los que sostienen esta fecha más temprana en la destrucción de Jerusalén y que dijeron que era la primera fase. Entonces, apenas hay evidencia externa de lo que ellos piensan que ocurrió por la destrucción tan grande, porque murieron a espada, porque se llevaron a las mujeres, porque mataron niños, porque fue terrible, ¿verdad? Pero sin embargo, no vamos a correr el riesgo de pronunciar afirmativamente, hermanos, en lo que respecta al nombre del anticristo, porque si hubiera sido necesario que su nombre se revelara claramente también durante ese tiempo que estaban ellos presentes, hubiera sido anunciado por aquel que contempló también la visión apocalíptica. Juan nos hubiera dicho cómo era que se llamaba el anticristo. Nada de eso está nombrado. No está nombrado ningún anticristo ahí. Entonces no hay nada de la primera fase, no hay nada que concuerde. Y la que más se acerca es la de el año 96, cuando estaba gobernando Domiciano. Entonces, por otra parte, la iglesia primitiva, hermanos, sostuvo ampliamente la opinión de que el apóstol Juan escribió Apocalipsis casi al final del imperio de Domiciano. Y eso es algo muy importante. Si escribe Juan casi al final del imperio de Domiciano, como en el año 68, que es antes, iban a saber ellos lo que iba a ocurrir. O sea, no hay lógica, no cuadra, no calza. Ahí hay piezas que no calzan. Si Apocalipsis se escribe al final del reinado de Domiciano, ¿cómo entonces el Apocalipsis vino antes sin que siquiera Juan lo hubiese escrito? O sea, hermanos, no se necesita mucho poner a trabajar nuestra materia gris para darnos cuenta que hay interpretaciones que por no estudiar y por interpretar a su manera y no como la palabra de Dios dice, podemos sacar interpretaciones que no son. Entonces tendremos que tener cuidado. Entonces, Juan escribió más o menos ese libro al final del imperio de Domiciano. Irineo, el padre de la iglesia del siglo II, escribió así. Sin embargo, no vamos a correr, y lo escribe de esa manera, no vamos a correr el riesgo de pronunciar afirmativamente en lo que respecta del nombre del anticristo. ¿Por qué? Porque Juan no dijo que había sucedido el anticristo en el tiempo 68, cuando Tito invade Jerusalén y creen que es la segunda venida. Entonces, yo espero que hasta aquí ustedes estén claros y si no me preguntan. Porque no hace mucho tiempo de que fue vista, sino que en nuestro tiempo, hacia el fin del imperio de Domiciano, es que nosotros empezamos a darnos cuenta de que por esa época más o menos Juan estaba escribiendo el libro del Apocalipsis. Ahora, los padres de la iglesia, como Clemente de Alejandría, que fue uno de los primeros que estaban ahí, Orígenes, que era el otro, Victorino, Eusebio y Jerónimo, ellos también afirman que Apocalipsis se escribió durante el imperio de Domiciano. O sea, estamos hablando de ¿cuántos testigos? Clemente de Alejandría, Orígenes, Victorino, Eusebio y Jerónimo. 5 testigos dicen que Apocalipsis se escribió a finales del reinado de Domiciano. Que se escribió Juan. Ese libro lo escribió
finalizando, durante el imperio y finalizando ese imperio. Entonces, tenemos el testimonio de la iglesia primitiva, de la que se escribió Apocalipsis durante el reinado de Domiciano. Entonces, es difícil de explicar si realmente los que dicen o los que interpretan de forma preterista que fue antes, puedan pegar con que en la fecha de Nerón fue, cuando nadie aclara que fue en la fecha de Nerón. Los testigos que hay aclaran que fue escrita en el año 96. Entonces, se escribió Apocalipsis durante un tiempo en el cual la iglesia estaba sufriendo muchísima persecución. Juan había sido desterrado a Patmos. Al menos un creyente ya había sufrido, y sufrido terriblemente un pastor, y había sufrido martirio. Y vean lo que dice Juan 2:13. Yo sé que tú vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, pero también sé que a pesar de esto sigues confiando en mí, le dice el Señor. En esa ciudad mataron a Antipas, quien siempre me sirvió con fidelidad. Antipas era un pastor de esa iglesia, que siempre me sirvió con fidelidad, y ni siquiera entonces dejaste de confiar en mí. O sea, esa iglesia, ese mensaje para esa iglesia le están diciendo el Señor: yo sé que usted está en un lugar muy diferente, muy difícil. Donde usted está, Satanás tiene hecho su trono. Pero ahí donde está Satanás, mataron al pastor de esa iglesia, y ni aún así ustedes, iglesia, dejaron de ser fieles, siguieron firmes creyendo en mí. Y vemos entonces que en ese horizonte se avecinaba todavía más persecución, porque en Apocalipsis 2:10 hay otra advertencia del Señor Jesucristo. Recuerde que las 7 iglesias de Apocalipsis representan todas a la iglesia del Señor, pero al mismo tiempo, de una forma local, podemos distinguir cómo andan nuestras iglesias espiritualmente conforme a lo que el Señor va a hablar de sus iglesias. Entonces, Apocalipsis 2:10 habla de más persecución. Y esto es para saber que la iglesia tendrá que vivir persecución. No tan terrible como la de la gran tribulación y la de tribulación, pero sufrirá tribulación. Y dice Apocalipsis 2:10, no tengan miedo de lo que vas a sufrir, porque el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Durante algún tiempo, ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte, oiga lo que les está diciendo el Señor, hermanos. No les está diciendo que no van a pasar la prueba de muerte, sino que les dice: si ustedes confían, si ustedes dicen que son mi iglesia, deben de confiar en mí hasta la muerte. Y si ustedes confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. O sea, no negar al Señor, no apostatar. Eso es otro tema que se las trae y quiero tal vez más adelante enseñarles. Hay 2 temas muy importantes que deben de aprender y deben de saber y de conocer certeramente con la palabra, porque la palabra lo habla, que es el ecumenismo, que va en contra de la palabra del Señor, y la apostasía. Son 2 temas muy importantes que en algún momento, si Dios lo permite, los vamos a poder tocar. Entonces él dice: durante algún tiempo va a echar a algunos a la cárcel, y durante algún tiempo ustedes tendrán muchas dificultades. Pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. Entonces, vamos a ver un momentito. Voy a ver si es la misma versión en la que yo se las estoy leyendo. En la palabra de Dios para todos dice: no te asustes por los sufrimientos que vienen. Vea que esto se lo está diciendo a la iglesia de Esmirna. Es Esmirna la que le dice esto. No te asustes por los sufrimientos que vienen. Escucha, el diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Y van a sufrir durante 10 días esta prueba. Pero sigue firme en tu fe. Incluso si tienes que morir, si no renuncias a tu fe,
yo te premiaré con la vida eterna. Les está haciendo el Señor Jesucristo a través de Juan una fuerte advertencia a la iglesia de Esmirna. No pueden tener apostasía. Si ustedes tienen apostasía en estos momentos difíciles de prueba, perderán esa salvación porque están apostatando de la fe. Pero hay algo muy importante y se los voy a aclarar de una vez. Un verdadero hijo de Dios no puede apostatar de su fe. Un verdadero hijo de Dios llega a ser un mártir. Si tiene que dar su vida por Cristo, la va a dar. Y Dios va a dar la gracia que necesita para morir. Pero quien nega a Jesucristo después de que haya dicho que le conoce, es porque realmente no le conoció. Por eso le niega. No tiene el poder que Dios da para poder sostener esa verdad. Entonces vemos que el diablo por 10 días va a molestar y seguirán las persecuciones. Entonces, la extensión de esta persecución bajo Domiciano, porque estamos bajo el imperio de él, ellos, parece haber alcanzado mayores proporciones, pero exageradas, mayores que cuando estaban bajo Nerón. Fue todavía más cruenta la persecución con Domiciano. Entonces, estuvieron mayormente confinados toda la ciudad de Roma, de modo que la persecución de los cristianos mencionada en Apocalipsis se ajusta mejor a la fecha del imperio Domiciano, porque esa fue más cruenta, más cruel que la persecución de Nerón. Imagínense, y si la de Nerón fue fuerte, ¿cómo pudo haber sido la de Domiciano? Entonces, la condición de las 7 iglesias a las que Juan dirigió Apocalipsis también ofrece argumentos a favor de una fecha posterior, como vamos a ver en Efesios, en Colosenses y en Primera y Segunda de Timoteo, que estas iglesias estaban espiritualmente saludables a mediados de los años 60. Esas iglesias estaban, aunque eran perseguidas, pero estaban medianamente saludables. Cuando Pablo por última vez predicó en aquella región, sin embargo, para el tiempo que se escribió Apocalipsis, estas iglesias habían sufrido una seria decadencia espiritual. Cuando ya Pablo empezó a predicar, estas iglesias estaban teniendo tanta persecución y tanto desánimo espiritual que Pablo lo estaba notando cuando lo empezó a predicar. Sin embargo, para el tiempo en que ya Apocalipsis empieza a escribir, esas iglesias habían sufrido una serie tremenda de persecución y habían tenido una decadencia espiritual tremenda. O sea, ya ellos no podían reunirse en igual, tenían que esconderse en cuevas, tenían que ver dónde hablaban de la palabra. Ser cristiano en ese tiempo era tener el sello de muerte. Éfeso había abandonado su primer amor. El Señor le dice, pero tengo una cosa contra ti, que has abandonado tu primer amor, o que has dejado tu primer amor. Éfeso había abandonado su primer amor como iglesia. Y muchas de las restantes habían sufrido la intromisión de falsas doctrinas, hermanos. Habían permitido que doctrinas heréticas entraran a esas iglesias. Y habían permitido que también el pecado entrara y quedara ahí tapado, encubierto. Entonces, esta decadencia espiritual debió producirse más o menos en el periodo de tiempo más largo que la breve etapa entre el final del ministerio de Pablo, cuando estaba en Asia Menor, y al fin de Domiciano en el dominio de Nerón. Entonces, esta decadencia, se los voy a volver a repetir, esta decadencia debió producirse más bien en un periodo de tiempo más largo que la breve etapa que estuvo entre el ministerio de Pablo en Asia Menor y el final del dominio de Nerón. Entonces, de la misma manera, algunos han afirmado que la falta de mención algunas de cartas de Pablo a las 7 iglesias, cuando el apóstol Juan está escribiéndolas, y Pablo, antes de morir, se daba cuenta de que la decadencia espiritual en estas iglesias, en Éfeso, en Galacia, en Esmirna, en Filadelfia, él se estaba dando cuenta de esto. Entonces, han afirmado que Pablo no pudo referirse en ningún momento a las 7 cartas, porque cuando ya las 7 cartas fueron escritas, si Pablo hubiera estado vivo, hubiera sido antes del año 96.
Si Pablo hubiera estado vivo, él hubiera hecho alguna referencia de esas cartas que fueron dirigidas a las iglesias por el Señor Jesucristo, por medio de su ángel, al apóstol Juan. Pero Pablo no está haciendo ninguna referencia de esas iglesias, ninguna carta a las 7 iglesias, que Pablo no lo puede hacer porque Pablo ya había sido ejecutado, ya había sido decapitado en Roma. Entonces Pablo no puede hacer ninguna referencia a esto. Entonces implica un intervalo de tiempo de al menos una generación entre la muerte y la redacción de Apocalipsis. Y entonces más o menos se ha pensado que una generación, por lo menos en este tiempo, eran más o menos 40 años. Entonces, Pablo puede haber muerto 40 años antes que Juan escribiera Apocalipsis. Por eso Pablo no puede hacer ninguna referencia a lo que Juan escribe, porque ya no estaba. En ninguna parte Pablo menciona la secta hereje conocida como los Nicolaitas. Pablo no pudo hablar de los Nicolaitas porque no estaba ya vivo. Ese es otro argumento para poder darnos cuenta que Apocalipsis se tuvo que haber escrito por los años 96, bajo el liderazgo o el imperio de Domiciano. Pablo, si hubiera sabido quiénes eran los Nicolaitas, hubiera hablado de los Nicolaitas, hubiera advertido más. Pablo habla de los agnósticos y de otra gente hereje que viene a introducir, le dice a los de Apocalipsis y a las otras iglesias que vienen a introducir otro tipo de doctrinas. Pero Pablo no puede hacer referencia a los Nicolaitas, que atormentaron tanto a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Pérgamo. Pablo no lo puede hacer. Apocalipsis 2:6 dice, pero tienes algo a tu favor, que soporta las obras de los Nicolaitas, las cuales tampoco yo soporto. O sea, el Señor le está diciendo, tienes algo a tu favor, que no soportas las obras de los Nicolaitas, las cuales tampoco yo soporto. En el versículo 15 de Apocalipsis 2 dice, también tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los Nicolaitas. Sin embargo, para el tiempo en el que se escribió Apocalipsis, la secta era tan notoria, los conocían tan bien, que Juan simplemente nada más la mencionó. Vean que Juan no entra en detalle en describir cómo era que se comportaban los Nicolaitas, porque estaba, como dicen, cundido de esa herejía, de esa mala enseñanza, de esa doctrina diabólica. ¿Qué significa Nicolaita? Nicolaita viene de un término griego que es Nicolaites. Ese es el término griego en que viene. Y significa que eran los seguidores de Nicolás. La obra y doctrina de los Nicolaitas consistió en jerarquizar a la iglesia. Ellos querían poner jerarquías en la iglesia. O sea, que estuviera, qué sé yo, aquí uno principal, otro más principal, otro más principal, otro más principal, otro más principal, y después de los feligreses, los que llegan, los hermanitos. No, la palabra de Dios no enseña eso en ningún momento. La palabra de Dios no enseña que nosotros tenemos que tener una formación piramidal. Nosotros nada más entendemos como iglesia de Cristo, que es Cristo y la iglesia. Y dentro de la iglesia se incluye al pastor. El pastor no queda por fuera. Hay otras denominaciones que tienen en su cúpula a alguien que manda, a otro que manda, a otro que manda, y después el pueblo. Y Jesús no es así como habla. Jesús habla de su iglesia, incluyendo los pastores. Que los pastores no tienen tampoco ningún privilegio fuera de los hermanos en Cristo, de esas ovejitas que asisten continuamente a los servicios. Entonces, la doctrina de los Nicolaitas era jerarquizar a la iglesia.
poner jerarquías, hacer una imitación como la tiene el diablo. El diablo, recuerden que sus demonios están por jerarquías. Entonces dice que destruyendo esa armazón horizontal. ¿Por qué destruyendo la armazón horizontal? Porque nosotros, como hijos de Dios, nos relacionamos horizontalmente. Y la única manera de relacionarnos verticalmente es cuando miramos solamente a Jesucristo. Cuando miramos a Dios, cuando miramos al Espíritu Santo y punto. Y los demás en esta época, en épocas antiguas y en las épocas venideras, si Cristo no ha venido, vamos a vernos de forma horizontal, todos iguales. Somos un rebaño bajo un pastor. Nada más. Y ese pastor es Jesucristo. Entonces, ellos querían romper esa armazón horizontal para convertirla piramidal, jerárquica. Esa es la obra y doctrina que tanto aborrece el Señor Jesucristo y se los está diciendo ahí. Les está diciendo ahí a través de Juan. Esas eran las obras de Nicolaitas. Querían que siguieran a Nicolás. La mirada puesta en un hombre. Nicolás, ellos lo tenían por encima de todo. Era lo máximo. Entonces, a eso es lo que se está refiriendo. Que eran seguidores de un hombre. En otras palabras, era el nacimiento de la Iglesia Católico Romana. Y de aquí, hermanos, es donde nosotros, yo se los he explicado otras veces, que de la iglesia esta que estaba, de los apóstoles, que es la iglesia bautista la que estaba ahí, porque hasta el día de hoy guarda todo lo que los apóstoles guardaban en esa época, sale la iglesia católico romana. Los bautistas no somos protestantes porque nunca protestamos de nada. Nosotros venimos ininterrumpidamente desde hermanos, cuando Cristo fundó su iglesia sobre su ministerio terrenal en la tierra. Desde ahí estamos. Y hemos ido a través de los años guardando todas esas enseñanzas, ocultándonos porque nos perseguían, ocultándonos porque mataban a los cristianos en cuevas, en Holanda, en toda Europa, en Estados Unidos, hasta que llega a nosotros el Evangelio. Pero nosotros nunca hemos quitado nada de la palabra del Señor, sino que se ha enseñado tal cual. Y cuando los que estaban ahí se le pararon firmes a los nicolaitas, fue cuando entonces la Iglesia Católico Romana empieza su nacimiento. Se separa la Iglesia Católico Romana de los bautistas. Y empieza a tener ya todo el esquema que ellos habían traído. Y así, resumiendo rápido, al pasar del tiempo ya se convierte en la Iglesia Católico Romana que conocemos hoy en día. Y ahí es cuando nace Martín Lutero, que protesta de las doctrinas que estaban enseñando, aunque Martín Lutero nunca pretendió cambiar la Iglesia Católica. Martín Lutero lo que quería era quitar tanto negocio que había ahí. Pero Martín Lutero, él anhelaba que la Iglesia Católica estuviera. Aún más, Martín Lutero mandó a matar a un montón de bautistas, campesinos, eso lo tengo yo en libros históricos, donde él mandó a matar a un montón de bautistas por la fe de ellos. Porque Martín Lutero quería que ellos volvieran y siguieran con la enseñanza que ellos ya estaban impartiendo, y ellos se negaron y dijeron, no, nosotros hemos mantenido hasta el día de hoy la verdad, la enseñanza de Jesucristo desde los apóstoles, y no vamos a cambiar. No tenemos el poder ni la autoridad para cambiarla por lo que ustedes lo han hecho. Esto molesta tanto a la iglesia de Roma, que entonces Martín Lutero se molesta y empieza a mandar a matar a todos los que se negaban a protestar. Y de ahí es donde nace toda la iglesia protestante, que es conocido como el tiempo de la Reforma, que se celebra el 30 de octubre. Ahora, nosotros no protestamos de nada, porque nosotros no hemos protestado nunca. Nunca hemos estado en desacuerdo
con alguien y hemos protestado y nos hemos salido, nosotros mantenemos esa línea ininterrumpida desde que empezó. Porque no hemos protestado, por eso nosotros los bautistas no somos protestantes. Y la gente de otras denominaciones nos conoce muy bien, saben muy bien y hacen referencia muy bien, incluso hasta sacerdotes hacen referencia muy clara, dicen protestantes y los bautistas, porque ellos saben muy bien de dónde viene nuestra herencia, desde los fundamentos que dejó Jesucristo con sus apóstoles. Entonces, es evidente que entonces los nicolaitas eran también conocidos para sus lectores, que ninguna descripción era necesaria, ninguna. Por eso es que él no entra en detalle en explicar qué era lo que querían los nicolaitas, porque estaba ya empezando por todo lado a salir. Esto una vez más denota un gran lapso de tiempo entre Pablo y la fecha en la que se escribe Apocalipsis, por eso es que Pablo no pudo hacer referencia. La Odisea. Vamos a ver un poquito de esto. La Odisea. La Odisea, una de las 7 iglesias, fue devastada por un terremoto, alrededor más o menos del año 60 después de Cristo. Durante el resto del reinado de Nerón, la ciudad participó en la reconstrucción y difícilmente pudiera haberse considerado como una iglesia rica o enriquecida realmente, o a decir que no tenían necesidad de ninguna cosa. Por eso es que en Apocalipsis, cuando habla la iglesia de la Odisea, vean qué fuerte lo que el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Porque económicamente habían vuelto a levantar como templo en lo material. Y le dice, y no sabes que tú eres un desventurado como iglesia, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿De qué le estaba hablando el Señor? De su vida espiritual como iglesia. De que ellos se jactaban de que estaban bien, pero que toda esa iglesia era una iglesia desventurada, pobre, miserable, ciega y desnuda. Espiritualmente no eran nada para el Señor. Una fecha durante el reinado de Domiciano daría tiempo para que la Odisea recuperara su riqueza. Hay evidencia de que la iglesia de Esmirna no se fundó sino hasta después de la muerte de Pablo. Por eso Pablo tampoco habla de Esmirna, Pablo habla de Éfeso. ¿Por qué? Porque esa iglesia se funda después, más o menos por el año 67, que es que se empieza a fundar esa iglesia. Entonces, podemos darnos cuenta que difícil habría comenzado o llegado a la madurez y decaído en un breve intervalo entre la muerte del apóstol al fin del dominio de Nerón, que eran casi al mismo tiempo. Una razón final para preferir la fecha más tardía en lo cual se escribe Apocalipsis es el tiempo de la llegada de Juan a Asia Menor, que fue entre el año 95 y el año 96 después de Cristo, que es cuando se cree que él es atrapado, es apresado y lo destierran a la isla de Patmos. Según la tradición judía, Juan no salió de Palestina hacia Asia Menor hasta la época de la revuelta judía contra Roma. Esto está en la historia. Esto tal vez no lo van a encontrar ustedes bíblicamente, pero si ustedes estudian lo que es historia de los gobiernos de Roma con los gobiernos de Jerusalén o de Israel, ustedes se dan a dar cuenta que en la época entre 67 y 70 empezó a haber una revuelta judía que venía de parte de Roma contra el pueblo de Jerusalén. Y ahí es donde viene la invasión de Tito, que eso está en historia. En la Biblia esto no lo va a encontrar, pero sí está histórico, registrado con historia. Ubicar el escrito de Apocalipsis durante Nerón, entonces no nos daría suficiente tiempo para que el ministerio de Juan llegara a un punto en que los romanos hayan sentido la necesidad de desterrarlo. No hubieran tenido esa necesidad. El exilio de Juan como predicador cristiano refleja una política de hostilidad activa por parte del Estado hacia la Iglesia del Señor. No puede mostrarse que tales medidas legales se tomaran
por parte del Estado en contra de los cristianos antes de los últimos años de Domiciano. Apocalipsis refleja realmente, hermanos, una situación en la que el culto al emperador era una fuerza contemporánea y se proponía como algo mundial. La persecución de Nerón nada tuvo que ver con este asunto. Nada. Entonces, el peso de la evidencia favorece claramente la fecha de la redacción de Apocalipsis, que fue a mediados de los años 90. Como dije antes, más cerca del 95 al 97, casi al final del imperio de Domiciano. Esto es de importancia fundamental, hermanos, conocer la historia, no solo la palabra del Señor. Hay cosas que son históricas, tenemos que conocerlas. La situación de Cristo, cuando Él vino y murió, es histórico. Tenemos que conocerlo. Y aparece registrado en la historia como aparece registrado en la palabra. Entonces, porque elimina la posibilidad de que las profecías de Apocalipsis se cumplieran en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces vemos más o menos lo que está ocurriendo. ¿Cuál hay interpretación aquí? Vamos a ver qué tiempo tenemos para terminar, ya casi termino. Las imágenes pintorescas de Apocalipsis y sus símbolos misteriosos y su lenguaje apocalíptico lo hacen uno de los libros más difíciles de interpretar en las Escrituras. Hay 4 métodos fundamentales de la interpretación del libro. El método preterista, que fue el que ya les dije, ve Apocalipsis no como una profecía futura, sino como un registro histórico de hechos que sufrieron durante el Imperio Romano del primer siglo, cuando estuvo la invasión de Tito. El punto de vista de los preteristas pasa por alto de esta manera los reclamos que hace el mismo libro del Apocalipsis, de esta profecía. En Apocalipsis 1:3, Apocalipsis 22:7, Apocalipsis 10 y Apocalipsis 18 al 19, lo pasa por alto. No todos los acontecimientos profetizados y descritos en Apocalipsis se cumplieron en el primer siglo, hermanos. La segunda venida descrita de Cristo en el capítulo 19 es obvio que está apenas por ocurrir. Apenas. Pero el punto de vista preterista requiere que uno vea las palabras acerca de la segunda venida de Cristo como cumplidas en la destrucción de ese templo. Y ahí hay una grave herejía, un gran error. Estamos apenas esperando su segunda venida. Aunque no apareció en esta oportunidad, tampoco hay ninguna persecución en el primer siglo que se ajuste a la descripción. Y eso es muy importante, que se acerque siquiera a describir igual que Apocalipsis de las horrendas persecuciones y horrendos acontecimientos mencionados en Apocalipsis, capítulos del 6 al 9, que va a ocurrir. En esos capítulos del 6 al 19 van a ocurrir cosas tremendas. Y eso no lo pudieron aclarar en su momento. Entonces, por eso sabemos que fue al final de Domiciano. No es que ya pasó, sino que apenas vamos a eso. El método historicista, que es otro método que usan para interpretar Apocalipsis, se encuentra en Apocalipsis un registro de la historia de la iglesia desde los tiempos de los apóstoles hasta el presente. Ahora, en este método se procura hacer que las secciones del Apocalipsis se encajen con eventos históricos específicos. O sea, yo cojo y meto esto. Por decir algo, la bestia es vista como la manifestación de un tirano contemporáneo para el intérprete, ¿verdad? El que lo está interpretando. Como el papado, voy a ponerlo esto como ejemplo, como el papado lo fue en el tiempo de la Reforma, que hubieron muchas personas que eran los protestantes que murieron por Roma, por la Iglesia Católica Romana. Entonces ellos meten acontecimientos como de esas persecuciones y ellos dicen, es que fue en este periodo de tiempo en que sucedió. Recuerden que hasta el Papa había pedido perdón por esto, por tanta matazón de cristianos que la Iglesia Católica Romana hizo. Entonces, ellos, los historicistas, tratan de decir que esos acontecimientos así aislados que se van presentando a través de la historia era el cumplimiento de la segunda venida de Cristo, que es un error.
porque tampoco Cristo vino. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucha atención, ser preocupados por saber la verdad y preocupados por enseñar la verdad. Ahora, los intérpretes historicistas a veces resumen o recurren a la alegorización del texto, o sea, lo usan de una forma alegórica a fin de hallar en él varios acontecimientos, como les digo, históricos que creen y que el texto lo está describiendo. Por ejemplo, la caída de Roma ante los bárbaros. Ellos ya lo ponen como algo, como un evento que ocurrió por esas situaciones. El surgimiento de la Iglesia Católica Romana. Lo ponen como en la segunda venida de Cristo. La llegada del Islam. Lo ponen como dentro de esas cosas. Incluso la Revolución Francesa la meten ahí. O sea, hay tanto error y tanta herejía entre los intérpretes y historicistas que hay que tener mucho cuidado. O sea, no es de sorprendernos entonces que tal método subjetivo y arbitrario haya dado origen a un gran número de interpretaciones conflictivas de los reales acontecimientos históricos en Apocalipsis, lo que realmente va a ocurrir, lo que dice la Biblia, lo que dice el libro. Recuerden que siempre les digo que la Biblia es su propio mejor intérprete. ¿Cómo enseño yo Apocalipsis? Literal y figurativamente, así como dice ahí. Entonces, como el método preterista, el historicista pasa por alto los propios reclamos del Apocalipsis de ser una profecía. No les importa que el mismo Apocalipsis, escrito por inspiración divina, diga que es profecía de algo que va a suceder. Priva el libro de cualquier significado que aquellos creyentes del primer siglo a quienes estaba dirigido, les priva a ellos de un significado certero. Vea lo que ocurrió. Y elimina la interpretación de Apocalipsis del dominio de la hermenéutica literal e histórica. Eso es lo que pasa. Entonces recuerden, bueno, la hermenéutica es la interpretación literal, que es lo que se les acabo de decir, dejando a merced de los significados alegóricos, algo representativo, y espiritualizados, inventados por cada uno de los que la quieran interpretar. El método idealista es otro método de hermenéutica en interpretación, y dice que ve descrita Apocalipsis la batalla sin fin entre el bien y el mal que tiene lugar en cada época. O sea, este sistema de interpretación postula que el objetivo del libro no es instruirnos, o sea, la iglesia, para ese futuro que se acerca, ni predecir sucesos futuros específicos, sino que era tan solo enseñar principios espirituales fundamentales de la iglesia. El objetivo del libro es el de enseñarnos esa historia espiritual de la iglesia de Cristo. Advertimos de aquellos peligros entonces espirituales, hermanos, a los que estamos nosotros sujetos cuando hay una mala interpretación del libro del Apocalipsis. Y no se olviden, Apocalipsis es un libro profético con mirada hacia el futuro, eventos que van a ocurrir y que el Señor nos está advirtiendo. Según esta opinión, Apocalipsis no es un registro histórico ni una profecía, como los dos primeros puntos de vista. El idealista pasa por alto el reclamo de Apocalipsis también de ser una profecía. Además, si se lleva a su conclusión lógica, separa Apocalipsis de cualquier relación con los acontecimientos históricos actuales. El libro se reduce entonces de esta manera a una colección de mitos ideados para comunicar la verdad espiritual. Ahora, el método futurista. Este método futurista es el cual nosotros creemos. Ve en los capítulos de Apocalipsis 4 y 22. En esos capítulos del 4 al 22 vemos predicciones de personas y acontecimientos aún por venir en el futuro. No se puede negar que Apocalipsis es un libro de profecías. O sea, en ningún momento se puede negar eso. Estamos faltando a la palabra de Dios. Negarlo equivale a hacer caso omiso del estilo, del tema y de los sucesos futuros que el libro expresa de una forma tan concreta. La escuela futurista
insiste en que las profecías de este libro se cumplirán pronto, en el final y hacia el final de los tiempos. Entonces nosotros creemos que el libro de Apocalipsis es un libro futurista, de profecía, que se van a cumplir un montón de cosas que no se han cumplido. Solo en este enfoque permite que se interprete Apocalipsis siguiendo el mismo método hermenéutico, porque es muy importante la hermenéutica, el método hermenéutico de forma gramatical, que es tan importante, que yo les he explicado en otros estudios lo importante que es la gramática en Apocalipsis, como es importante también las traducciones del griego al español y la forma histórica, porque nos tienen que encajar, no se nos pueden perder, por el cual se interpretan las porciones de la Biblia que no son proféticas. Entonces, nosotros en este método que tenemos, se interpretan las porciones de la Biblia y tienen que ver de una manera profética a nivel de futuro. Como se ha observado antes, quienes proponen los tres métodos anteriores se ven a veces obligados a recurrir a una forma alegórica de hablar o a una forma más espiritual. Es que solo por fe y lo creemos por fe y así punto, ¿no? Cierto que creemos por fe, pero la Biblia es clara y la Biblia lo dice, y ahí es cuando nosotros creemos, porque la Biblia nos lo está diciendo, aunque no hayan ocurrido. No necesitamos haberlo visto para creerlo, creemos que van a ocurrir. Entonces, el método futurista, a diferencia de los otros tres, reconoce plenamente el reclamo mismo que hace Apocalipsis de ser solamente una profecía que está por cumplirse. Si los sucesos de los capítulos del 4 al 19 son futuros, incluso desde nuestro punto de vista hoy, enseñan la bendita verdad de la supremacía final de Dios y del triunfo de los rectos. La aplicación inmediata de sucesos distantes es algo normal en las escrituras, como por ejemplo segunda de Pedro del 10 al 12, que dice: pero el día del Señor vendrá. Vamos a verlo literal. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Un ladrón en la noche no avisa. Un ladrón nunca te dice cuándo va a venir, cuándo te va a venir a meter a tu casa. Por eso no se sabe el día ni la hora. Entonces no pudieron decir que ya había venido, porque no tenían ni el día ni la hora. Pero el día del Señor vendrá como el día en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Literal, sí. Profético, sí. ¿Va a suceder así? Sí. Vendrán elementos ardiendo desde el cielo que van a quemar y destruir la tierra. El versículo 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, porque este mundo va a desaparecer como nosotros lo conocemos, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, en santidad. Y segunda de Pedro 3:12 dice: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Eso es una advertencia para el futuro de lo tremendo que va a suceder. Y hay gente que pretende que esto ya sucedió. La tierra nunca ha sido deshecha. Nunca hemos tenido cielos nuevos y tierra nueva. Y esa es una de las promesas que vienen cuando todo este mundo, toda esta tierra que conocemos, todo este mar que conocemos, sea quemado totalmente. Y dice que baja del cielo la santa ciudad, la nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no habrá maldad ni absolutamente nada. Entonces vemos que habla de la postrera disolución de la tierra. No obstante, también el pasaje que le sucede hace una aplicación inmediata. Por eso es que dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia, o sea, estén prestos
muévanse. Algún o cualquier método que no sea futurista, hermanos, deja el significado del libro de la ingeniosidad y a la opinión humana. Si no lo ven como futurista, pueden cualquiera de todas las tres interpretaciones, la preterista, la idealista y la historicista, decir y opinar lo que cada cual quiere interpretar de Apocalipsis y no lo que Apocalipsis dice que es una profecía y que está por cumplirse. Por eso yo creo que esto es importante que ustedes lo tengan muy claro. Nosotros creemos en el método futurista. Va a venir, va a pasar, Jesucristo viene. Entonces, el método futurista toma el significado del libro como Dios lo dio. Así como Dios lo dio, no le cambiamos nada. No tenemos quien, dice la palabra, que quien agregue o quite, será borrado del libro de la vida. Nosotros no tenemos opción para quitar nada de ese libro. Entonces, al estudiar Apocalipsis, tomaremos este sencillo punto de vista cuando ya entremos en materia más fuerte y aceptaremos lo que dice el texto, nada más. Es casi imposible considerar todas las opciones de interpretación que ofrecen las personas que sostienen los otros puntos de vista. Así que nos trataremos de adentrar en un laberinto de opiniones que a nosotros no nos interesan, porque a nosotros lo único que nos interesa es lo que la palabra de Dios dice. Entonces no vamos a entrar ahí porque habrá muchos puntos de vista conforme las otras tres formas de interpretación quieran enseñarnos. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Más bien tomaremos el libro de Apocalipsis tal cual está, cómo así está escrito y cómo lo tenemos en su estilo normal de lenguaje, porque todo lo entendemos, y así lo vamos a hacer. Esa es la forma en que lo vamos a hacer. Así que, hermanos, yo espero que esta lección les haya servido. Ahora después mando por el chat del WhatsApp las lecciones o la clase, la tarea que ustedes tienen para hacer, para que entonces ustedes al hacer la tarea puedan responder las preguntas y si ustedes quieren me las contestan ahí mismo, ponen pregunta 1 o pregunta 2 y ponen la respuesta o me los mandan en un audio. Eso no es problema. Lo que me interesa es que las preguntas que les voy a hacer a partir de la clase de hoy, ustedes las tengan. Tienen que tenerlas. Y ya vamos a empezar en la otra semana hacia el futuro. Ya vamos a empezar de una manera diferente. Entonces, hermanos, vamos a orar, a pedirle al Señor que los ayude, que puedan escuchar el mensaje del Señor, que puedan conocer perfectamente de qué se trata el libro de Apocalipsis y las interpretaciones que hay, porque hay alguien que puede decir, es que esto y esto y esto, uno entonces ya se puede ubicar. Esta persona está interpretando de manera historicista o de manera preterista o de manera idealista o de manera futurista, porque tenemos conocimiento. Tenemos que tener conocimiento de las cosas del Señor. Y ese conocimiento es para la honra y la gloria del Señor. Así que, hermanos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Padre Santo, te damos las gracias una vez más por este viernes, Señor, que ha sido maravilloso, precioso, en el cual tú nos has ayudado, has estado con nosotros y nos has ayudado todavía a entender más, Señor, de tu palabra y lo que el libro de Apocalipsis contiene, Señor. No hemos querido entrar de forma apresurada, no hemos querido entrar, Señor, de una forma sin preparar a los hermanos de quién era Juan, quiénes eran los discípulos que estaban y como las fechas en que se pudo haber dado y los tipos de interpretación que aparecen. Necesitamos, Señor, hablar las cosas claras y enseñarle a las personas que están sedientas las cosas claras, Señor. Tenemos responsabilidad delante de ti. Yo siento mucha responsabilidad, mi Señor, delante de ti, de lo que yo tengo que enseñar y de lo que yo tengo que explicarle a mis hermanos, de las cosas que van a venir y de las cosas, Señor, que están para este tiempo futuro. Esperamos tu venida, Señor, esperamos que vengas por tu iglesia. Y por eso decimos, Señor, Maranata,
Bendito el que viene en el nombre de Dios. Señor, esperamos que tú vengas. Anhelamos, como tu iglesia, que tú regreses, Señor. Como dice Apocalipsis al final, ven, Señor Jesús. Sí, ven. Gracias, Señor, por este estudio. Y si tú no has venido, Señor, estaremos el próximo viernes trayendo ya una visión hacia el futuro de lo que Apocalipsis nos quiere enseñar. Ya pudimos aclarar, Señor, para que puedan ellos entrar y reconocer cómo tienen que leer e interpretar el libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, por todo. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias por Jesucristo, por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, Señor. Gracias por tu maravillosa palabra. Gracias porque eres bueno, lleno de misericordia, lleno de amor. Y que todos los hermanos que lo escuchen y los amigos que lo escuchen, Señor, pon en ellos un corazón ardiente de querer aprender más y de querer crecer o de tomar decisiones por ti, Señor, para tu honra y tu gloria. Decisiones de salvación para poder saber que tienen y van a disfrutar algún día de un lugar que es eternal, donde vamos a estar siempre contigo. Gracias, Señor Jesucristo, te damos en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. De verdad fue un placer haber traído esta enseñanza a ustedes de la palabra del Señor. Y espero que ya la próxima semana entremos a los temas ya más profundamente, ya más, yo digo, temas carnositos, sabrosos de la palabra del Señor. Yo sé que les va a gustar y sé que ustedes mismos van a poder analizar cómo andan las iglesias de ustedes, cada una de sus iglesias, cómo está, conforme lo que el Señor dice, cómo Él las compara. Entonces nosotros también podemos decir, bueno, mi iglesia está en esto, en esto, en esto, o está fallando en esto y esto y esto. Así que el Señor les bendiga. Hasta una próxima, si Dios quiere, el otro viernes, si Dios nos ayuda y podemos vernos para enseñar más de la palabra del Señor. Un fuerte abrazo, hermanos, a todos. De verdad, qué precioso que estén y que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Así que, chao, hermanos, nos vemos.